Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, miércoles 4 de diciembre del año 2024, miércoles primero de Adviento. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Juan Damasceno. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Hermanos, el profeta Isaías nos sigue dando luces de quién es el que ha de venir y sobre todo cómo es que ha de venir. Va a arrancar el velo que cubre el rostro de los pueblos. Va a enjugar las lágrimas de todos y borrará de la tierra esa gran afrenta que existe de su pueblo. El Señor nos preparará un festín, la cena, la boda, con manjares suculentos y vinos exquisitos. ¿Y qué es esa mesa? ¿Cómo va a quitar el velo? ¿Cómo nos va a dar la salvación? Simplemente trayéndonos la palabra de su Padre, la palabra de Dios. Cuando Él empiece a hacer vida lo que los profetas estaban anunciando, lo que los escritos estaban haciendo, cuando Él empiece a dar sentido a las cosas, entonces ahí veremos la salvación. Ahí veremos ese gran velo que se cae, que se rasga, que nos deja ver ahora sí el rostro. Y Él va a destruir a la muerte, ¿sí? Porque Él nos va a traer un Padre que es un Dios de vivos. Él nos va a traer la verdad acerca de la vida y también nos va a traer la verdad acerca de la muerte, en donde simplemente es una transición hacia la vida eterna. Muere la carne, muere la parte biológica, pero el espíritu que se reconforta en Dios Padre, el espíritu que aprende de la palabra, que continúa con la palabra, que la sigue, ese es el que dará la vida eterna. Ese es el que nos dará el sentido de vida para con los demás. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente, que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado pan suficiente para saciar a la muchedumbre?
Jesús les contestó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los fue entregando a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Este milagro de la multiplicación que nos trae la lectura de hoy viene a hablar en 2 partes. La primera son los enfermos, esa gran multitud que acudía a él. Era una multitud que acudía para escuchar la palabra. Era una multitud que venía para escuchar ese mensaje de esperanza. Pero junto con ellos venían los desesperanzados, los moribundos, los que se sentían relegados de la sociedad, aquellos a los que nadie quería, los tullidos, los ciegos, lisiados, sordomudos y muchos enfermos. ¿Por qué? Porque cada una de estas enfermedades, cada una de estas formas en que el cuerpo expresa esas deficiencias, siempre eran atribuidas al pecado personal, o al pecado de la familia, o al pecado de algún antepasado. Por eso eran los excluidos. Jesús los cura, los redime, los salva, los reintegra otra vez a la sociedad, les devuelve esa integridad de ser humanos, de ser hermanos, de formar parte de un pueblo. Y luego escuchamos esa otra parte, que es el alimento que Él les da. Después de alimentarlos con la palabra, después de alimentarlos con el Espíritu que los sana, los alimenta en el estómago. Los alimenta físicamente para que puedan caminar, para que puedan regresar. ¿De dónde emana todo esto? De la fuerza que el Padre le da. Multiplica panes, cura enfermos, cura con su palabra, llena esos huecos que el Espíritu Santo necesita llenar y en donde solo Él puede actuar. Esos huecos que el humano tiene, que el mundo deja, que el mundo pretende rellenar con algunas otras cosas, pero lo único que puede satisfacer es la palabra, es el Espíritu. Y eso es lo que Jesús, en esta historia que Mateo nos cuenta, es lo que Jesús hace. Salva, alimenta y cura. Hermanos, Dios los bendiga.